Bernardo, encantado de volverte a recibir aquí, ahora en este espacio tan especial que tenemos. Bellísimo, así es. Muchas gracias, don Jorge. Es un Siempre, estudio que muy amigable con el ambiente. definitivamente, muy, muy agradable. Bueno, hablemos un poco estuviste 13 años en el Banco Nacional, sos prácticamente una de las personas que conoce más la institución bancaria más grande de Costa Rica, ¿va? Correcto. No sé de Centroamérica, pero sí Hay un banco en Guatemala que es un poco más grande, un poquito más grande. Pero pero siempre se habló de que el Banco Nacional era el más grande de todo Centroamérica. así es. Eh, bueno, este año con 70 millones de dólares aproximadamente de utilidades Así es. y ya con un patrimonio muy grande. Eh, bueno, que fue afectado por un incidente muy especial en tiempos sobre todo de la pandemia. Yo creo que sería bueno que explicaras un poco, primero la incidencia de eso en el patrimonio de la institución, que es muy poquito, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque nadie entiende por qué no vieron a la gente sacar en paqueticos eh, el efectivo de un banco. Sí, bueno, primero, el faltante total asciende a más o menos unos 6 millones de dólares y el banco tiene un patrimonio de 1.500 millones de dólares. Como muy bien estaba comentando, las utilidades de este año van a ser como unos 70 millones de dólares. Entonces, ahí está el impacto de los 6 millones de dólares. Simplemente las utilidades de este año van a ser un poco menores de lo que se esperaba debido a la sustracción de ese dinero. Y es un problema que se presentó, es lo que se llama la materialización de un riesgo operativo. Un riesgo operativo. En todos los bancos del mundo suceden cosas como esta, ¿verdad? Típicamente, pues la gente que mueve dineros muchas veces incurre en problemas de este tipo, se apartan, se olvidan de los valores y principios que tienen que imperar y ceden ante la avaricia, ante la codicia y toman dineros que no deben tomar. Hay muchas cosas que la gente ha dicho que no son correctas, porque la gente habla que el bovedazo del Banco Nacional y algunos medios de comunicación sacaron una fotografía de la persona que está en este momento sujeta de investigación por parte del Ministerio Público, a la par como de un armario o cofre. Y entonces mucha gente decía, pero ¿cómo puede ser que esa es la bóveda del Banco Nacional? No, no, la bóveda del Banco Nacional es como las de las películas. Una bóveda gigantesca con una puerta enorme que solo se abre con un montón de sistemas de seguridad, claves y todo. claves y con regulada por tiempo, es decir, solo a cierta hora se puede abrir. Y adentro podríamos ingresar unas 10, 15 personas adentro de la bóveda, donde están los billetes ordenados en estantes. A esa bóveda no le faltó nunca un 5. Esa bóveda está Intacta. intacta. De acuerdo a la auditoría. Bueno, esa bóveda, porque ahora se puso de moda la palabra arqueo, que es la revisión física de los billetes para estar seguros de que lo que se dice que hay es lo que realmente existe. Entonces, esa bóveda se arquea todos los meses y el auditor externo del banco, que es KPMG, hace una auditoría anual, también un arqueo anual. Y lo hizo en 2019, 2020, 21, 22 y supongo que la del 2023 la habrá hecho ahora en enero. Y a esa bóveda nunca le ha faltado. A la par de esa bóveda hay incluso otra más grande, que es del Banco Central. Es una custodia auxiliar de numerario, pero esa solo se puede abrir con personal del Banco Central que viene al Banco Nacional. Ahí se guarda el dinero que corresponde al encaje mínimo legal. Y entonces esas dos bóvedas están absolutamente intactas. Al otro lado de las bóvedas, en esa zona, hay unas esclusas. La esclusa por la que ingresan los 30 funcionarios que trabajan ahí más o menos, que tienen que dejar en un locker primero la cuestión del almuerzo, cualquier cosa que lleven, y tienen que pasar por la esclusa frente a un oficial de seguridad sin absolutamente nada. Después está una esclusa por donde entra y sale el dinero, que entra y sale en lo que se llaman tulas, son unas bolsas de cuero
donde la empresa remesera mete los dineros. Entonces hay un sistema de cámaras, en toda esa área hay 60 cámaras. Y entonces queda registrado el número de la tula, pasa a una zona intermedia. Esa zona intermedia es una zona de tránsito entre las bóvedas y las esclusas. En esa zona de tránsito es donde se produjo este problema. En esa zona de tránsito no debía quedar mucho dinero al cierre, digamos, de cada día, porque lo que viene en las tulas son fajos, fajones y colas. Fajones son esos paquetes bien armaditos de 100 billetes. Entonces, un fajón de billetes de 20,000 colones son 100 billetes de 20,000 colones. Vienen fajos que son de 50 billetes. Entonces, un fajón de billetes de 10,000 colones, un fajo, son 50 billetes de 10,000 colones. Y colas porque quedan 25 billetes de 10,000 y 30 billetes de 20,000 y 40 billetes de 2,000 que no alcanzan para hacer un fajo o un fajón. Entonces, todos esos billetes de diferentes denominaciones se les pone una liga y eso es una cola. Es decir, no, entonces quedan en esa zona de tránsito para que ahí el custodio arme fajos y fajones y ya los pase a la bóveda. Entonces, pues lo que debería quedar en colas ahí cada día, sí pasan alrededor de 3,000 millones de colones todos los días pasan por ahí, por esa zona. Pero no deberían de quedar al final, una vez que se arman los fajos y los fajones, no deberían de quedar más de 200 millones de colones. Lamentablemente, en esa zona sí quedó una suma muy superior a esa, que quedó incluso ahí en algunos registros que algunas personas no vieron. Y de ahí es que el custodio en unos cofres guardaba esos dineros y los sustraía en sobres de Manila. Resulta que a un sobre de Manila de esos, según una prueba que hizo la gente de la Dirección de Seguridad del Banco, que caben 40 millones de colones. La gente tal vez no se imagina que en un sobre de Manila, yo le he hecho la prueba, a muchas personas les pregunto, ¿cuánto cree usted que le cabe a un sobre de Manila? Bueno, resulta que ellos hicieron la prueba con fajos de 20,000 colones y lograron introducir 40 millones de colones en un sobre de Manila. En un sobre de Manila. En uno solo. Increíble. Así es. Entonces, de acuerdo a los estudios que hizo la auditoría, aproximadamente a partir del 2021, que se estaba con todas las restricciones sanitarias por el tema de la pandemia, es que empieza a producirse esto de que se queda más dinero de la cuenta ahí, en esos cofres, en esa zona de tránsito, y como en esa época había muy poco personal llegando al banco, yo me imagino que se sintieron con la confianza suficiente para sacar el dinero en esos sobres, y así fue como se produjo todo este problema, pero es en esa zona de tránsito y no en las bóvedas del banco. Sí, pues la gente cuando veía esas grabaciones decía, qué raro, parece una bóveda que la tiene en la casa. Sí, exactamente. Sí. Porque son unos cofrecitos donde son unos cofres, sí, y abrirlos tampoco es tan fácil, pero son cofres para dinero en tránsito, o sea, no es que tenga que ser algo sumamente sofisticado. Bueno, ¿y cómo está afectando las utilidades esta sobrevaluación del colón? ¿Está ayudando a tener mayor rentabilidad o menor rentabilidad? ¿Hay más demanda o menos demanda? ¿Qué se siente en el banco? Esto es un aspecto bien interesante porque tiene dos efectos, uno positivo y uno negativo. El positivo es que el riesgo de crédito de los deudores en dólares no generadores se reduce muchísimo. De pronto ellos tienen mucha más capacidad de honrar su deuda en dólares, aunque sean no generadores. Entonces para los bancos es muy positivo que se disminuya ese riesgo de crédito. Se había aumentado, que siempre fue, sí, por lo menos para vivienda y para carros. Bueno, sí hay una gran cantidad. Vivienda y carros, y básicamente. Mucho, sí. Exactamente. Vivienda y consumo es donde posiblemente hay más créditos en dólares a no generadores. La última estadística que vi del Banco Central decía que el 58% de los créditos en dólares son a no generadores, lo cual es un porcentaje muy importante de los créditos en dólares. Pero ahora, con la apreciación esta del colón que estaba mencionando,
ese riesgo se reduce. Pero el efecto para el banco contable es dramático, principalmente en su estado de resultados, porque ahora ya colones, o sea, ahí tenés menos colones. Exactamente, entonces cuando se coloniza todo, porque los bancos muestran al público su balance y su estado de resultados en colones, los bancos internacionales lo llevan en dólares a sus casas matrices en otro país, pero aquí en Costa Rica lo que vemos son bancos que obviamente tienen un efecto de menos ingresos por la apreciación, ¿verdad? Tienen una gran cartera en dólares, ahora eso genera menos colones y entonces ya no tienen pérdida ahí. La misma rentabilidad, incluso algunos han tenido pérdidas, y afecta también la eficiencia, porque la eficiencia se mide como el total de gastos, que son su mayoría en colones, el gasto operacional, administrativo, con respecto al margen operacional bruto. Entonces, al disminuir el margen, la eficiencia se deteriora. Entonces, lo que vemos son menos rentabilidad. O sea, se encareció la operación del banco. Claro, claro. A los bancos les ha pasado factura, ahora se ven menos eficientes y menos rentables, ¿verdad? Ahora, otra ventaja que sí tiene para el banco, los créditos en dólares ahora se hacen más pequeños, en colones. Entonces, cuando se les mide la suficiencia patrimonial, la adecuación de capital, resulta que están más solventes, porque el patrimonio se queda ahí más o menos estático, disminuye el denominador de la fórmula, entonces los bancos se ven con una solvencia mayor, lo cual es positivo, ¿verdad? Se ven como más resilientes, más capaces de soportar cualquier tipo de crisis, ¿verdad? Que es lo que se enfrenta con el patrimonio. Pero el aumento en las tasas de interés es fuerte, ¿verdad? Para endeudar, para los que debíamos colones y para los que también debían dólares, ¿verdad? Sí, ese es todo un tema, porque ese aumento de las tasas que propició el Banco Central a partir de mediados del año 2022, sí, obviamente generó incrementos muy importantes de la tasa en colones. Digamos que el premio por invertir en colones subió mucho en el segundo semestre del 2022. Era considerablemente mejor. Llegaron los capitales golondrina. Bueno, y eso obviamente tiene que ver con la apreciación del tipo de cambio. Como dicen, después de la guerra todos somos generales, ¿verdad? Y entonces tal vez sea un poco injusto lo que voy a decir, pero a mí sí me pareció que el incremento de la tasa de política monetaria, hasta el 9%. Exactamente, fue demasiado violento y demasiado rápido, pero además lo acompañaron de otra medida que mucha gente no menciona. En julio del 2022, el Banco Central subió el encaje mínimo legal en ese mes del 12 al 15%. Y mucha gente me dice, ¿cómo? Pero recogió liquidez. Recogió, si uno ve el encaje mínimo legal que depositaban las entidades en mayo y lo compara con el de agosto, son 350 mil millones de colones, menos circulando. O sea, es casi el 10% de la base monetaria. Entonces, que no me digan que no, que son 3 puntitos de encaje mínimo legal y que recogimos ese signo. Y además, la inflación es un fenómeno esencialmente monetario. Si no le quita la plata a la gente, no puede haber inflación. Entonces, no solo recogieron esos casi 350 mil millones de colones, sino que la tasa de política monetaria la subieron muy fuerte y muy rápido. Entonces, claro, por supuesto que abatieron la inflación, claro, y tenemos 7 meses de tener inflación negativa, y cerramos el año pasado con menos 1.7%, ¿sí? La menor inflación de la OECD. Pero están ahogando a mucha gente. Bueno, y eso, obviamente, ese aumento tan violento de las tasas, sí tiene que haber propiciado el ingreso de capital. Y entonces, al ingresar más capitales, ¿verdad? Esos que estaba mencionando, se aprecia el colón. Artificialmente, porque no tenés tantas variables. Y bueno, y ahora vienen disminuyendo la tasa de política monetaria muy lentamente, cuando tenés inflación negativa. O sea, exactamente, yo creo que hay suficiente margen. Ya hay margen para bajar. Más fuerte, porque la inflación claramente no es un problema en este momento, y aunque yo comprendo, el Banco Central tiene 14.200 millones, nunca había tenido, yo en toda la historia había tenido 14.200 millones en reservas, pero yo creo que puede perder un poco
de semejante No, y nivel. además haber comprado tantos dólares Claro. genera una pérdida también al Banco Central, ¿verdad? Porque Bueno, no coloca sí, igual que que los bonos de estabilización, me imagino. exactamente, claro, porque ahí he visto algunas subastas del Banco Central donde tratan de colocar bonos de estabilización, o sea que sí están tratando de recoger algo de los colones que tiran por la compra de los dólares, que me parece innecesario. Es decir, yo veo una inflación tan baja y me parece que sí hay margen de maniobra para tratar de revertir eso, porque en esto, es decir, seamos justos. Yo sé que a una gran parte de la población costarricense le agrada que el colón esté apreciado. Para viajar, por lo menos. Ganan en colones, los productos importados ahora están más baratos, puedo viajar. Pero con no es más así facilidad. tanto, no se nota. O sea, por ejemplo, medicinas no se nota. No, hay productos donde quién sabe dónde está quedando. Algo está pasando. En carros tal vez sí se nota, ¿verdad? Porque también entraron Claro. los carros chinos, ¿verdad? Entonces hay un fenómeno ahí también de competencia fuerte, ¿verdad? Exactamente. Eh, Pero no podemos olvidar que la gallina de los huevos de oro de Costa Rica es el turismo y son las exportaciones, son los motores. Y el turismo está muy golpeado. Y yo sí tuve oportunidad de conversar a lo largo del año pasado con muchos clientes del Banco Nacional en el sector exportador y en el sector turismo. Y agricultura también. Y ahí, Por supuesto, agroindustrial exportador, por ejemplo, exportador, que sí están resintiendo considerablemente esa rebaja en sus Sí, ingresos. entonces, ¿dónde te queda ahora? Ey, bajar el costo de la planilla, güey, no hay dónde, ¿verdad? O sea, qué difícil, porque vos contratás normalmente en agricultura, en sector turismo, y contratás la temporada alta que tenemos ahora, la contrataron a tantos dólares, ¿verdad? Y ahora recibís un 17, un 18% menos, Claro, la electricidad subiendo así es. y la mano de obra, porque no todos le pagaban en dólares. Casi toda la No. mano de obra en turismo es colones, ¿verdad? Así es. Son sectores fundamentales para nuestra economía y no podemos, es como el tema de la seguridad, ¿verdad? O sea, Dios libre siga Se nos Costa descomponga Rica más esto. la ruta como le pasó a Ecuador, porque ahí sí, o sea, nos pasa algo como lo de Ecuador y el turismo, que es una fuente de divisas y que está siendo uno de los factores más dinámicos de la economía, se podría afectar, ¿verdad? Eso sería una calamidad. ¿Y ustedes que readecuaron a todas las deudas de... Yo me siento muy orgulloso por la forma en que actuó el Banco Nacional en el 2021, 2022. El sector turismo se convirtió en el paria del sistema. Nadie quería, con los aeropuertos cerrados, las restricciones sanitarias, los hoteles vacíos, no había oxígeno? nadie quería acercarse a los hoteleros y a la gente del sector turismo. Y nosotros en el banco lo que dijimos fue, esta más bien es la oportunidad de echarnos a la bolsa Al sector. al sector. Y entonces, antes de la pandemia, el Nacional tenía como el 52% del mercado de crédito en el sector turismo. En el año 2022 subió a más del 80%, porque a mucha gente del sector turismo que nos dijo, vean, mi banco no me está ayudando, nosotros les dijimos, véngase y nosotros le hacemos una reestructuración y le damos el oxígeno que usted necesita. Hoy en día son unos clientes formidables, fabulosos, a pesar del tema de la apreciación cambiaria, Sí, porque el turismo está volando. Y le diste el oxígeno y ya estamos casi en los mismos valores, no en los mismos valores, pero sí el mismo, o un poquito más de visitantes, de turistas que en el 2019, que fue un año récord. Noviembre y diciembre de 2023 son los 2 meses Mejores de la historia. de la historia. Sí. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con la seguridad, hay que tener mucho cuidado con el tipo de cambio porque se está encareciendo mucho, entonces Exactamente. también posiblemente esos meses son los récords de costarricenses saliendo al exterior, porque así somos los ticos, Es ¿verdad? probable. Sí, sí. Probable. Ahora, sí, todo es barato, pero Costa Rica es uno de los países más caros de Latinoamérica. Sí, Y cuidado que en algunos países de Europa también, ¿verdad? sí, por eso decía, o sea, las dos amenazas serias sobre nuestros principales sectores, la seguridad y el tipo de cambio.
Esos dos factores yo pensaría que hay que manejarlos con mucho cuidado, con mucho cuidado. Sí, ustedes en zonas francas casi no actúan, ¿verdad? No, Porque ellos tienen sus propios recursos y la mayoría de ellos no no dicen requieren. Yo en los Estados Unidos trabajo con banco tal, entonces aquí en Costa Rica me Igual. quedo. Entonces, a la banca estatal le ha costado mucho entrar en las zonas francas. Tal vez para los edificios o alguna cosa ahí, pero... No, sí. Financiamiento de la infraestructura. De la infraestructura, los parques, sí. Ahí sí muy fuerte la banca estatal. Pero ya con las empresas que vienen, No. qué sé yo, manejarles la planilla No. o ese tipo de cosas es muy difícil. Ubiquémonos. Exactamente, sí, eso ya, ellos prefieren seguir trabajando con los bancos. Pero son un motor impresionante, ¿verdad? Pues están creciendo al 20-25%. Productos médicos. En el otro sector está Sí. apenas levantando un poco la construcción y algunos sectores, pero todavía no hay una reactivación. No, bueno, este punto, don Jorge, es fundamental también, que es el tema de la inversión extranjera directa, en la cual Costa Rica ha sido sumamente exitoso, pero muy, muy exitoso a lo largo de muchísimo tiempo, porque también es un sector que se fija mucho en ese tipo de cosas. En el tema del tipo de cambio los afectaría, o los está afectando, y a los que estén valorando venir a Costa Rica es algo que obviamente ellos van a medir. Y el tema de la seguridad también es fundamental. O sea, Costa Rica se ha distinguido y por eso ha sido tan buena en atracción de inversión. Por la tranquilidad, por la pura vida, exactamente. Por la estabilidad, Entonces, por la institucionalidad. Claro, ese es otro factor importante. Hay algo bien relevante que tomar en cuenta. Los 3 países en nuestra área que están atrayendo con mayor capacidad, mejor nivel de competitividad, inversión extranjera directa, son Costa Rica, Panamá y Dominicana. Son economías que han estado creciendo más, son países bastante estables, con sistemas políticos. Panamá tiene elecciones pronto y veremos qué sucede, pero con sistemas, digamos, políticos, democracias muy estables, que generan mucha confianza. Y está pasando algo bien interesante. Latinoamérica está en una situación tan compleja que hay mucho dinero del resto de Latinoamérica que quiere venir a Costa Rica, a Panamá, a Dominicana, a instalar sus empresas o a comprar empresas locales de estos 3 países, ¿verdad? Para diversificar su riesgo y para salir de situaciones complicadas que están viviendo en esa zona, en esos otros países latinoamericanos. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad relevante que se puede explotar. Sí, yo no veo, perdón, ni Salvador, ni Guatemala, ni Honduras, bueno, Nicaragua menos. No. En toda esta área centroamericana, Panamá es un fenómeno que se está afectando por lo del canal, pero... bueno, y por la mina. Y la mina. La mina que tenían ellos, que era un polo de desarrollo ahí. Pero Panamá trae mucho capital. O sea, sí, definitivamente, claro. Toda la vida. Sí, siempre. Es un país interesante. Es un país interesante, bancario. Es pequeño de población, muy concentrado en la ciudad de Panamá. En turismo no son fuertes. Les llega mucho, porque tiene un hub muy grande y claro. Entonces visita mucha gente, pero entra y sale. Exactamente, es un hub importante que mucho Copa ha incidido en eso. Ahora se convirtieron como en el punto... Sí, enlace, es que está en el centro. Enlace, exactamente. ¿Y cómo está la competencia? ¿Cómo han jugado los dos grandes? Bueno, sí, porque yo no estoy en Banco Internacional, no creo que sea un jugador grande. Banco de Costa Rica y Banco Nacional versus banca privada. ¿Cómo sentís? Claro, pues, a vos te ha tocado mucho el desarrollo del mercado y la competencia. Yo creo que hemos mejorado muchísimo, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo cuando yo empecé en banca, que el margen de intermediación en colones era como del 15% y en dólares era como del 8%. Hoy el margen de intermediación en colones es 4.9, fue en el año pasado, y en dólares 4.6. Bueno, en primer lugar, interesante que están muy parecidos los dos márgenes,
pero también muy relevante lo que han ganado en eficiencia, ¿verdad? Porque yo creo que esa mejora en eficiencia se refleja mucho en ese margen de intermediación. Se trabaja ahora con márgenes mucho más reducidos, y eso es un buen producto. Sí, más actores en el mercado. Claro, exactamente, y actores fuertes, pesados, fuertes, que uno se los topaba ahí en la trinchera, y difícil, ¿verdad? Es difícil. Y la banca estatal... un BAC, por ejemplo, que ha crecido enorme. Es el banco que más ha crecido. Uno ve en los últimos, no sé, 10 años, es sin duda el banco que más ha crecido. La cartera del BAC, desde hace un poco más de un año, es más grande que la del Banco de Costa Rica. O sea, el BAC ya tiene una cartera de crédito que es la segunda del sistema. Es que tiene también el 70% de las tarjetas de crédito. Sí, son muy fuertes en consumo. Ahí ustedes ni los pellizcaron, ni creo que se metió Scotiabank a ver si podía. No, ellos son los líderes claramente en ese sector, lo hacen muy bien. Y en tecnología han crecido mucho. Sí. Y bueno, el nacional también. Sí, aunque uno nota la diferencia entre uno y otro todavía. Sí, en tecnología. Porque bueno, el BAC no tiene las restricciones que ustedes tienen, ¿verdad? Para contratación administrativa. Ahora les pusieron un techo para los salarios. Eso no deja de ser un problema muy serio que puede afectar la eficiencia de los bancos, ¿verdad? Esos son dos temas bien importantes. El tema de contratación administrativa, yo jamás me voy a oponer a que se sigan los procedimientos correctos y establecidos y se sea muy transparente y todo, pero seguir los procedimientos de contratación administrativa para una entidad en competencia siempre va a ser muy complejo. Muy complejo. Son a veces para comprar un sistema de tecnológico, algo, se elabora el cartel, se saca concurso, se le adjudica a alguien, apelan los demás, vienen los reclamos. Toma a veces un año comprar un sistema tecnológico. Un banco privado eso lo hace en un mes, 2 meses. Entonces, es una decisión de junta directiva de que firme el gerente y ya, vámonos. Así es. Tal vez podemos ser más creativos y encontrar alguna manera en que, sin violentar en lo absoluto los controles y el debido proceso, los bancos del Estado puedan adquirir lo que ocupan sin estar sujetos a semejantes procedimientos tan alambicados y tan extensos en tiempo. No, y en contratación del personal también, o sea, ese tema, en separar, porque hay sindicatos, hay un montón de convenciones colectivas y de cosas difíciles que le hacen a uno pensar mucho. Bueno, el manejo del recurso humano en los bancos del Estado es muy diferente a cualquier banco privado. Sí. Ahora, si alguien, aun y cuando uno pueda agarrar a alguien con las manos cuando en la masa, entra, ya dice, bueno, pues yo tengo aquí asegurado por lo menos unos 10 años, pero... a menos que se haga una buena torta. Porque aún encontrando a alguien con las manos en la masa, está sujeto a todo un proceso de relaciones laborales que es como un tribunal y, ¿verdad? A ver qué resulta, si se despide, no se despide. Eso es muy caro y muy engorroso, y toma mucho tiempo. Y el otro tema que estaba mencionando, que es muy importante, es el efecto que ha tenido la ley de fortalecimiento fiscal. Esa ley ha tenido un impacto formidable en el tema fiscal costarricense, en las finanzas públicas, buenísimo, pero yo nunca entendí por qué sujetaron a las entidades en competencia a temas como ese de la remuneración, por ejemplo. Entonces le pusieron un techo al salario del gerente general. Entonces el salario del gerente general del Banco Nacional está congelado desde principios del 2019. No ha tenido el menor incremento ni por inflación ni nada. Otra gente que viene en la escala jerárquica un poquito más abajo, que están sujetos, por ejemplo, a la convención colectiva y por lo tanto tienen aumentos por la inflación, han ido pegándose y entonces se ha ido haciendo como un sándwich ahí en la parte superior que ya está llevando a una pérdida de talento peligrosa en los bancos del Estado. De hecho, sustituirlos se está convirtiendo en un reto monumental, porque es atraer a alguien del sistema que está mejor pagado de lo que va a estar en el Banco Nacional, además, o en los bancos del Estado, además de que no se les puede decir, vea, pero ya eso se va a remediar
en X plazo, porque eso No es cierto. depende de la relación de la deuda pública con respecto al PIB, y eso no sabemos si en el 2025, 2026 se va a lograr o no, es algo que hay una incertidumbre ahí, así que no se puede ofrecer eso a alguien que viene a ganar ese salario. Ya cuando yo salí del Banco Nacional el mes pasado, en diciembre del 2023, de acuerdo al estudio de salarios que hace la empresa Price Waterhouse, el salario del gerente del Banco Nacional ya era el percentil cero, o sea, era el mínimo del sistema bancario nacional. Entonces, ya atraer talento en esos niveles y con toda la responsabilidad por el banco más grande, por la responsabilidad de dirigir. Responsabilidad de tipo político también, de todo tipo, ¿no? Así es. Y hay, vamos a ver, el concepto de banca corporativa, de consejo corporativo o junta directiva, se está aplicando. La gente que está entrando a las juntas directivas son gente profesional con muchos años de experiencia bancaria, porque es que no es lo mismo ser abogado que ser un abogado que conoce de la parte comercial de un banco, ¿verdad? O ser un economista y saber de qué es un banco, porque un banco es una especialidad total. Es decir, la gente que he visto que ingresa en las juntas directivas sí son profesionales, y muchos de ellos sí tienen una experiencia interesante, no necesariamente bancaria, ¿verdad? Eso sí hay que decirlo, no necesariamente gente con experiencia pues en la gestión de una entidad de intermediación financiera. Hay unos criterios de idoneidad que estableció la superintendencia, que se aplican incluso pues, para todos los regulados por el Consejo de Supervisión, y en buena teoría pues deberían de seguirse y de aplicarse. Ya habría que ver también en otras juntas directivas de otras entidades pues si se están cumpliendo o todas no. Esas. Pero en principio sí deberían de aplicarse esos criterios. Y Bernardo, una última. Vamos a tener otro capítulo después. Toda esta situación que se presentó con el Banco Central, que solicitó datos muy puntuales de todos los clientes, digamos, de un banco. O sea, que prácticamente desnuda. O sea, ya casi todos los datos están en distintas instituciones, pero digamos todo lo que es ya la parte financiera de uno, o sea, la cuenta corriente, los depósitos y toda la historia bancaria no deja de ser arriesgado, ¿verdad? El caso del Banco Nacional, el caso tuyo, usted se negó a darle eso al Banco Central. O sea, usted dijo, yo le doy los datos en general, pero usted no lo va a dar desagregado, así fue lo que entiendo yo, sino que, bueno, que aquí hay tanto, este grupo maneja tanto, o sea, un concepto más macro, menos micro, digamos. Claro. Y ahí estuvo la querida amiga de la SUGEF, también doña Rocío, y no recuerdo quién más que se negó y que criticó, bueno, Alberto Adén criticó también esa decisión. Y hay un proceso, ¿no hay un proceso? Bueno, porque ya no estás en el banco, ¿va? ¿Perdón? Ya no sos el gerente del banco, entonces. Debo decir, don Jorge, que a mí, que no soy abogado y desconozco, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Porque sí hay una acusación ante el Ministerio Público del Banco Central en mi contra, en lo personal, por desobediencia. Ellos me acusaron por desobediencia. Yo no sé si ahora que ya no soy funcionario público, eso tendría algún sentido o no, de que el Ministerio Público le dé curso o no, porque ni siquiera me han notificado. Yo no he sido notificado de que el Banco Central puso. Doña Rocío sí, ella sí fue notificada y creo que ya la han ha tenido que ir a esas comparecencias en el Ministerio Público. En mi caso ni siquiera me han notificado por esa desobediencia, pero sí,
La primera solicitud de información sí era realmente muy extraña porque incluía esa parte pasiva, es decir, las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, todos los depósitos del público. Y el argumento era siempre ese de medir el riesgo climático por un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Climático. El riesgo climático. Y entonces uno se preguntaba, ¿pero qué tendrá Si yo no esto tengo que ver? yo no siembro nada que tenga que ver con que lo pueda afectar el clima. Sí, ellos lo que dicen es que el Fondo Monetario quiere saber, si me dan a mí un crédito para mi casa y mi casa está a la par de un río y el río se desborda y entonces se lleva a mi casa, bueno, que entonces hay un riesgo por efecto climático adicional porque entonces la garantía hipotecaria que tiene el banco podría ya no ser tan buena, ¿verdad? Entonces ahí, si se materializa ese riesgo, ¿qué pasa? Está muy jalado, pero Bueno, definitivamente ellos, es una interpretación muy... ese es el riesgo que se quiere medir. Bueno, el riesgo puede estar en alguien que siembra tal vez, no sé, cualquier cultivo, que tenga un problema del niño, de la niña, cualquier cosa. Pues. Y nosotros lo medíamos. Pero eso se mide. En el Banco Nacional sí Claro. lo medíamos, porque sobre todo en el 2016, cuando el huracán Nate arrasó y nos golpeó muchísimo en la zona norte, en la parte de Upala, nosotros teníamos muchos clientes ahí y eso nos permitió medir el impacto de ese problema ambiental y tenemos las mediciones de cuánto eso puede afectar. Incluso pues se le ha ofrecido al Banco Central que ahí están esas mediciones. Pero eso son historias que son importantes. O sea, ustedes tienen la historia. Así es. Digamos, o sea, dependiendo del tipo de cultivos y cosas de ese tipo. Ahora, la identidad de los deudores no se ocupa para nada, para construir eso. No se ocupa. Son las zonas geográficas, son el tipo de actividad, en fin, son muchas cosas. Así es. Bueno, Bernardo, encantado de volverte a ver. Siempre es un placer. Muchas gracias, don Jorge. Y siempre es un gusto estar aquí conversando en este programa. Gracias.